Catedrales góticas. La búsqueda humana por la perfección nace de la necesidad de volver al puro origen trascendental. Ayudarnos a sobrellevar la vida y hacerla menos banal. Esto puede llevar a la obsesión o a la frustración. Pero la lucha por la perfección a menudo da como resultado una gran belleza, que revela una intención alegre y espiritual. La religión es la celebración de la fe. Los fieles se reúnen en edificios maravillosos con gran poder espiritual. Se llaman de muchas formas: templos, mezquitas, sinagogas. A lo largo de los últimos 1000 años, la Catedral Gótica ha sido un edificio especialmente impresionante. La perfección celestial en la tierra. Notre Dame en París, la Catedral de Chartres en la campiña francesa, la Catedral Nacional en Washington. Todas están construidas en piedra y se mantienen gracias a la fe. Son santuarios de belleza y verdad. En este capítulo de Maravillas Modernas, las catedrales góticas. Delicadezas góticas. Las imágenes oscuras son partes de nuestra imaginación. Monolitos de piedra altísimos y opresivos, donde los hombres beatos, deformados y rotos, encuentran consuelo y protección entre las gárgolas sonrientes. Pero en realidad, las catedrales góticas son celebraciones del espíritu. Son estructuras con una fuerza aplastante, diseñadas para enseñar e inspirar a través de la belleza de su arquitectura y de su extraordinaria virtuosidad técnica. Aquí en Notre Dame, París, el genio de la belleza gótica es abundantemente claro. El arquitecto gótico quería que el ojo mirase hacia el cielo. Al mirar hacia arriba, ese precioso arco te eleva el ojo tan alto como puede alcanzar. Porque la gente en la Edad Media quería construir esos magníficos castillos del espíritu, por así decirlo, y creían que una catedral debía ser el lugar de consuelo a donde podías entrar, dejando tus preocupaciones, tus inquietudes, tus pecados afuera y entrar en la presencia de Dios. Eso es lo que querían conseguir en la Edad Media. La convergencia entre el cielo y la tierra. Querían construir estas grandes catedrales para glorificar a Dios, para tener una ciudad de Dios en la tierra. Así hay un sentido de convergencia. El hombre es imperfecto, pero estamos creados a su imagen y semejanza, así que hacemos todo lo que podemos para crear estas hermosas catedrales, para glorificarle, para homenajearle. Pero una catedral es más que un homenaje a Dios. Tiene un propósito específico. El nombre proviene del griego cátedra, que significa asiento. Y una catedral es una iglesia que aloja el asiento de un obispo. Como centro de poder de la iglesia, una catedral es también un lugar de aprendizaje, de inspiración, que exige una presencia arquitectónica impresionante acorde con su importancia. En el siglo XII, eso se expresaba mediante un nuevo tipo de diseño innovador llamado gótico. En un principio, era un estilo de arquitectura que algunas mentes consideraban bastante extraña e inusual.
De hecho, el gótico tiene tres elementos básicos. El primero son las bóvedas acanaladas, el segundo, los arcos arbotantes, y el tercero, y quizá el más importante, los arcos apuntados. El concepto era un cambio radical respecto a las iglesias romanas, que eran estructuras semejantes a castillos con pequeñas ventanas y paredes enormes. En cambio, una catedral gótica empieza con un ambicioso plano del suelo llamado cruciforme, semejante a la forma de la cruz cristiana. Ya que a partir de este diseño se erigían grandes alturas, las construcciones se empezaron con cimientos sólidos. Se colocaban capas de bloques de piedra de casi 8 metros en el suelo para aguantar el gran peso del edificio. Cada bloque tenía que estar perfectamente nivelado y alineado porque si no la estructura se podía derrumbar, como pasó en Beauvais, Francia, donde partes de una catedral de 1284 que se cayó durante su construcción son un recuerdo inolvidable de la albañilería imperfecta. Hoy solamente queda una sección del edificio, demasiado pesada y voluminosa para desmontar y volverla a construir como se pensaba. Podría parecer que los grandes pilares de granito proporcionan el soporte estructural de las catedrales, pero, de hecho, son las paredes las que sostienen el edificio. En tiempos anteriores, para esto se habrían necesitado tamaños gruesos y sólidos, pero la estética gótica exige una innovación que nunca antes había sido posible en estructuras gigantes, enormes extensiones de vidrio incrustados en las paredes para bañar el interior con una luz sagrada. No obstante, el hecho de cortar secciones de las paredes de piedra reducía la estabilidad global del edificio. La solución pasó por una ingeniosa noción del siglo XII de apoyar o apuntalar la construcción. Tradicionalmente, el techo de un edificio se apoya en las paredes. En las primeras estructuras, las entradas a los edificios evolucionaron en arcos y columnas de carga. Pero a medida que los techos de madera se reemplazaban por la ignífuga piedra, llamadas bóvedas, las paredes se ensancharon para soportar el mayor peso y resistir el empuje exterior. Refinándolo primero, el peso hacia abajo del techo se redirigió hacia puntos específicos en las columnas que se hicieron más gruesas para soportar el peso adicional. El resultado fue un edificio parecido a un esqueleto que permitía que las paredes se abriesen incluso más para hacer ventanas más grandes. Pero a medida que las catedrales se hacían más grandes y más altas, el peso de la estructura interior y la fuerza del viento de fuera se incrementaron. Para contrarrestar estas dos fuerzas inestables, sin estrechar las paredes y sin reducir el tamaño de las ventanas, se colocaron apoyos adicionales fuera del espacio interior. El resultado fue una fila de contrafuertes conectados a las paredes por brazos de piedra llamados arbotantes. El empuje exterior del techo presiona contra la pared, viaja a través de los arbotantes y se canaliza por las columnas de apoyo hasta los cimientos. La mayoría de los contrafuertes están coronados por un pináculo ornamental. Estos diseños festivos en piedra no son solamente para realzar la belleza de la estructura, sino que su peso ayuda a los contrafuertes a realizar su trabajo. Terminaban con unas paredes muy finas y muy altas hechas de piedras apiladas. De esta manera, los contrafuertes evitaban que el edificio entero empujase hacia afuera y que la bóveda se cayese. Bóveda es el nombre arquitectónico que se le da a la construcción única del techo de una catedral gótica y parte del genio que hay detrás de su diseño. Primero, se montan alineaciones de madera provisionales en el andamiaje. Después se colocan desde abajo hasta arriba piedras cortadas y se amalgaman con mortero, aunque es su propio peso el que las mantiene juntas y firmes. Por último, una piedra angular completa el ensamblaje para que cuando las alineaciones temporales se quiten, solo quede el armazón de piedra del techo. La extensión de la bóveda dentro del armazón empieza con un entrelazado de piedra muy ligero, amalgamado con una capa de madera entablada por debajo. Una vez que el mortero está asentado, se vierte una capa de unos 10 centímetros de hormigón sobre todo el área para estabilizar la estructura. El proceso se repite hasta que se completa todo el área del techo. Debido a que el edificio y el techo están básicamente formados de piedra, hay poco riesgo de que el fuego lo dañe, lo que era la principal preocupación en una época donde la mayoría de edificios seculares estaban hechos de madera.
Creo que se podría decir que es un acto de fe. Tiene que ver con la gravedad, con el empuje del peso. Cuando construyes una catedral gótica, empiezas por abajo, poniendo una piedra sobre otra, poco a poco, y rezas. Pero como digo yo, funciona. Con los materiales tan pesados y voluminosos que utilizaban para construirlas, parece un milagro que las catedrales góticas fuesen el hogar de la luz sagrada, pero ese era el propósito central y original. Cuando pensamos en fechar el comienzo del gótico, pensamos en el abad Suger, en Francia, que rehizo su abadía en 1130. Es conocido como el padre de las vidrieras de colores, porque creía que éstas dejaban entrar la luz divina. La luz natural que pasaba por las vidrieras de colores era, de alguna manera, divina y creaba una especie de misterio. Por eso eran tan importantes, porque entrar en una catedral gótica es una experiencia visible, visual. Muchas veces es a través de tu vista que eres capaz de interpretar el significado de tu fe. La escritura en la pared. La religión actúa sobre la fe y a veces a esta la refuerzan las reliquias, objetos que se cree que pertenecían a santos o incluso trozos en descomposición de estos mismos. La mayoría de estas reliquias llevan mucho tiempo deterioradas y hay un gran debate sobre si realmente existieron alguna vez. En la Catedral de Chartres, a unos 100 kilómetros al sur de la moderna ciudad de París, se construyó una de las estructuras góticas más importantes para albergar a una de estas reliquias, el manto de la Virgen María. Es aquí donde María, la Reina de todos los santos, con mayor seguridad intercedió para la humanidad, porque aquí es donde se guarda su reliquia sagrada. Eso explica el tamaño de este magnífico edificio. En un día claro como hoy, se puede ver desde unos 50 o 60 kilómetros. Mientras los visitantes modernos llegan en coche o vienen en autobuses o trenes, el peregrino medieval venía aquí andando. Lo veían desde unos 3 o 4 días antes de llegar, acercándose más y más. En 1194 el fuego destruyó gran parte de la ciudad y la iglesia del siglo XI de aquí detrás resultó bastante dañada. Al principio se temió que la reliquia sagrada obsequio del rey Carlos II el Calvo en el año 876 se hubiese quemado en el incendio, pero 3 días después la sacaron de la cripta indemne, lo que se interpretó como una señal de María para que construyeran una iglesia más honorable. Y lo consiguió. Aunque parezca extraño, no sabemos quién construyó la Catedral de Chartres. Sabemos quién construyó las pirámides de Egipto o el Partenón, pero no la Catedral de Chartres del siglo XIII. O qué artistas esculpieron el Juan Bautista de la Puerta Norte, o el Dios creando a Adán. No firmaban sus trabajos. Lo que sí se sabe sobre la construcción de Chartres es la gente que ayudó a su financiación. Las gigantescas vidrieras de colores celebran a los comerciantes locales que patrocinaban el arte. En lugar de sus nombres, se les identifica por imágenes suyas realizando su oficio, lo que les reportaba dinero. Como en todas las catedrales góticas, el diseño exterior de Chartres intenta ser una historia ilustrada para los fieles que no eran capaces de descifrar la palabra escrita. En lugar de eso, hay figuras tridimensionales que representan importantes nociones teológicas. Hay cientos de detalles, cientos de miles en la escultura de fuera. De hecho, podemos leer la Catedral de Chartres como si fuera un libro. Es una larga historia. El principio está detrás de mí, el ciclo de la creación, la historia de Adán y Eva y cómo se perdió el paraíso. En el hueco central de la puerta norte hay 2 arquivoltas. En la parte de fuera Dios crea y en la de dentro las cosas se están creando. Si empezamos desde abajo, aparte de inscripciones en latín, vemos que Dios creó el cielo y la tierra, lo que significa que Dios creó todas las cosas. El primer día, en la segunda, Dios creó el día y la noche. La noche tiene los ojos vendados y el día lleva de la mano a la noche para guiarla. Es una personificación. Luego Dios separó el firmamento y creó el fuego, la tierra, el agua y el aire. Después creó las plantas, después el sol, la luna y los planetas.
Y lo siguiente fueron las aves y los peces. Y en Chartres, como yo digo, incluso a las palomas. Luego Dios creó a los animales. Ahí se puede observar un león. Después de eso, algunos árboles más. El Jardín del Edén, también llamado Salem. Hay muchos pueblos americanos llamados así: Jerusalén, Salem, Shalom. La palabra significa paz. Por lo tanto, el Jardín del Edén era un lugar para la paz. Un detalle importante y difícil de ver cuando vienes a Chartres está en lo más alto de la parte de afuera. Dios creando a Adán. Adán está arrodillado con su cabeza apoyado en la rodilla de Dios, y Dios está acariciando la cabeza de Adán cariñosamente. Es un error considerar la iconografía de una catedral gótica como un cuento intimidante y moralista. Hay una delicadeza y alegría en las figuras que se ha perdido con el tiempo. Originalmente, estas esculturas exteriores estaban pintadas a mano con colores brillantes y luminosos. Con el paso de los años, la pintura se ha ido desgastando y las generaciones posteriores se han acostumbrado a las figuras grises que tenemos hoy. Quizá la característica más importante de las catedrales góticas es el mecanismo arquitectónico utilizado para desviar el agua de lluvia del techo y de las paredes del edificio. Se llaman gárgolas y son huecas y en forma de embudo, lo que permite que el agua mane de sus bocas con un sonido característico. Gárgola, estrictamente hablando, proviene de la palabra francesa gargouille, dando al español gárgola y gárgara. Como pueden ver, una gárgola es un caño de agua. Está alrededor de todo el edificio. Muchas catedrales góticas también están engalanadas con criaturas grotescas y espantosas que tanto espantan a los espíritus malignos como intentan mirar con nostalgia a las congregaciones de devotos de abajo. El hecho de que sean grotescas no cumple una función práctica, pero ejerce un poderoso control de la imaginación de mucha de la gente que visita las catedrales góticas. Sus expresiones exageradas reflejan nuestro extático amor por Dios. Sus semblantes tristes representan nuestro sentido de la humildad frente a un poder más alto. Sus posturas melancólicas nos recuerdan cómo nos hemos apartado del jardín del paraíso. Dame la religión de antaño. Es la sexta catedral más grande del mundo, sobrepasando el tamaño de Chartres y Notre Dame en París. Pero a diferencia de las clásicas estructuras góticas, la Catedral Nacional en Washington era una de las pasiones del ciudadano común, no del clero. En 1891, Charles Glover Gathers, un importante banquero de Washington, fomentó la idea de una catedral monumental como un centro moral dentro del Capitolio Nacional. 2 años después, el Congreso le concedió un permiso para la fundación de la Iglesia Episcopal Protestante, donde un miembro del clero tenía que dirigir su construcción. El reverendo Henry Yates Satterley fue elegido primer obispo de la catedral en 1896, sin edificio ni feligreses que dirigir. Pero Satterley tenía una visión que daría impulso al proyecto durante el siglo siguiente. Empezó por elegir un lugar para el edificio que tuviese las mejores vistas de la ciudad. Cuando se eligió este lugar, el monte Saint Alban, era todo bosque y estaba a las afueras. Este lugar se considera como el más alto de Washington. Por eso lo eligió, para que se viese desde abajo. Satterley tomó la cima y con ella una filosofía para la catedral que los episcopalitas facilitarían, pero que trascendería todas las barreras de dominación. Sería una iglesia americana que incluiría a todas las religiones. El diseño sería de George Frederick Bosley, el mejor gótico de la época victoriana, que entendía el impacto emocional duradero que confiere la arquitectura gótica. El 29 de septiembre de 1907, el presidente Teddy Roosevelt participa en la colocación de la piedra angular, compuesta de granito y rocas más pequeñas recogidas por peregrinos en el río Jordán. Más de 10.000 personas se reunieron para presenciar la ceremonia. Fue tanta gente que las líneas de tranvía locales se averiaron de tanto uso. Importantes miembros del Congreso y de la Corte Suprema estuvieron en la Casa Episcopal de Obispos y lo vieron desde las gradas. Pero su apoyo fue más espiritual que funcional.
Desde el principio, la catedral nunca recibió fondos del gobierno federal y ni siquiera hemos recibido dinero de la Iglesia porque la Iglesia Episcopal Nacional no lo apoya. Así que esta catedral es una entidad independiente, una unidad independiente, y el dinero se ha conseguido así durante todos estos años. El total de gente involucrada en el proyecto de la catedral no es el que se esperaría en cada momento, ya que realmente no es mucha. El promedio de gente era de unos 30 a 40 hombres, albañiles, carpinteros y ayudantes. También estaban los arquitectos y sus equipos, los escultores de piedra, los que hacían las vidrieras, el hierro forjado y demás. La mecánica de construcción de una catedral gótica no ha cambiado en más de 900 años. Las técnicas utilizadas durante las últimas fases del trabajo alrededor de 1980 son las mismas que las que se utilizaban en 1907 y, por supuesto, en el siglo XII. Seguimos poniendo las piedras en una base de mortero utilizando las herramientas tradicionales, paletas, martillos, mazos. Esto no ha cambiado. Claro que las herramientas que usamos, como los martillos y los taladros eléctricos, los compresores de aire y demás, facilitan mucho las cosas. Pero seguimos realizando las mismas tareas que los antiguos picapedreros realizaban. Las piedras se subían a las torres mediante una grúa que había en la torre. Desde allí se ponían en la pared y una vez allí procedíamos a levantar las piedras con nuestros propios mecanismos que habíamos construido en nuestra área de trabajo. Utilizábamos poleas y polipastos. Las piedras se colocaban en una base de mortero y las golpeábamos hasta colocarlas en su sitio. Para ello utilizábamos grandes martillos de cuero. No hay armazones de acero envueltos en piedra, así que la piedra que se ve en la catedral es la estructura. 0,03 metros cúbicos de piedra caliza pesan unos 20 kilos. El peso de toda la piedra caliza utilizado aquí es más de 100 millones de kilos. Pero la piedra caliza es un material poroso y, a diferencia de las catedrales clásicas europeas, las gárgolas son un elemento estructural clave para proteger la roca del daño de la humedad. Nuestra catedral está hecha de piedra caliza y, como es un material poroso, retendría humedad, así que las gárgolas impiden que ésta se filtre por las paredes. Quizá la influencia gótica más dinámica de la catedral se vea en las vidrieras de colores, que son más de 100. Hubo un momento en el que Dios dijo, que se haga la luz. Esta vidriera cuenta la historia de una forma moderna y abstracta, con vidrios de colores que no están solo formados de vidrio plano, sino también de vidrio pulimentado, que recoge la luz desde diferentes ángulos. Así que a cualquier hora del día y con todo tipo de clima, la ventana tiene un aspecto precioso, como de joya, y se refleja en toda la nave de la catedral. Una ventana se construye primero a partir de la inspiración del artista, que prepara la ventana en paneles, y a menudo le ayuda a un fabricante experto en la materia. La fabricación de la ventana lleva bastante tiempo, pero la instalación se puede hacer en bastante poco. Queremos que los peregrinos, por así decirlo, sepan que esta catedral representa los tiempos en los que vivimos, el siglo XX, y la ventana que lo representa mejor es la ventana espacial. En esa ventana hay un trozo de roca muy especial traído de la superficie de la Luna. Eso es un recordatorio, ya que en la ventana reza, ¿no está Dios en las alturas de los cielos? Palabras dichas originalmente por Jacob en la Biblia y repetidas por Neil Armstrong mientras orbitaba alrededor de la Luna. El campanario se conoce oficialmente como la Torre de Gloria in Excelsis y tiene 92 metros de altura. Tiene 2 conjuntos de campanas y un carrillón de 53 campanas tocado por un carrillonero.
Encima de esto hay una cámara para tocar las campanas, con 10 de ellas, que las tocan los campaneros, a los que se les entrena para ello tirando de cuerdas. En la catedral las tocamos con regularidad. El arte de las campanas es muy antiguo, tanto en lo que se refiere a las melodías como a la fabricación de campanas individuales que pueden pesar desde 7 kilos a varias toneladas. Los fabricantes de campanas empiezan con un molde de arcilla con la forma de la campana que quieren hacer. Después lo cubren con una fina capa de cera de la misma profundidad que tendrá la campana al terminarla. El molde se cubre con capas adicionales de arcilla y escayola y se calienta en el fuego. La cera se disuelve dejando una cavidad donde se vierte el bronce fundido. Cuando el metal se enfría, se rompe el molde y la campana se pule y se afina. Es importante que el proceso de enfriamiento sea largo para asegurarse de que tenga un tono perfecto. Finalmente, un experto en campanas supervisa la instalación. Conseguir el ritmo exacto entre 10 músicos, cada uno tirando de una cuerda, requiere una práctica exhaustiva. Esta coreografía a menudo se realiza sujetando el badajo para evitar que los tocadores se queden sordos de los ensayos. Cuando se suelta el badajo, las campanas tocan y sus repiques gloriosos parecen anunciar una nueva esperanza. Este es el sonido de una catedral gótica, fuerte como la piedra, que define su forma, y la gente que define el espíritu de la catedral. El maestro tallista. El secreto para tallar piedra es imaginarse la preciosa figura atrapada en la roca y tener la compasión de liberarla. A lo largo de las últimas 4 décadas, Vincent Palumbo ha dedicado su compasión artística a glorificar la Catedral Nacional. Curiosidades del oficio. Lo llamamos en italiano el toque de maestro. Así es como construimos una catedral, tallando poco a poco. Y de repente lo ves y dices, vaya, mira qué hemos hecho. Tenemos 320 angelitos de estos. Van alrededor de las 2 torres y cada uno toca un instrumento musical diferente. La chica tiene una pandereta, así que tiene que ser o italiana o española si tiene una pandereta. Los otros tienen una balalaica, un trombón, una trompeta. Cada uno tiene un instrumento, cada uno tiene uno distinto. En algún lugar entre tanto estruendo, acero y piedra, está la música que Vincent oye, una revelación de las oraciones líricas articuladas a través del proceso rítmico de su arte forjado a mano. Tengo un juego de herramientas como este. Mira, mi padre utilizaba esta herramienta. Es un cincel especial. Tengo herramientas que utilizó mi abuelo. Esto es una tradición. Pero necesitas tener cientos de herramientas porque mientras estás haciendo algo se te ocurre una forma y miras a tu alrededor y la tienes ahí. Mi padre murió aquí mientras trabajaba en la catedral, no de accidente, sino de muerte natural. Por eso estoy tanto tiempo aquí en la catedral. Es una razón sentimental. En los últimos 34 años he tenido otros encargos, pero no me interesaban. Mi vida está aquí, en la catedral. Si miras a tu alrededor, soy el único que queda. Hay que esculpir porque de ese modo acabaremos la catedral. La catedral está terminada, pero no está completada. Por lo menos quedan otros 60 o 70 años para esculpir. Como poco. Para el observador medio, una catedral gótica parece estar construida en piedra, adornada con hierro y salpicada de fuertes cristales de colores en las vidrieras.
pero las texturas esculpidas de Vincent Palumbo, incrustadas en las formas, sugieren una estructura hecha de materiales más fuertes. Esto viene del espíritu pasional de los humanos de celebrar la gloria de Dios. Trabajas durante tanto tiempo que te sientes parte del edificio. Es un edificio precioso. Todos los que trabajamos aquí estamos orgullosos de formar parte de esto. Le diremos a nuestros nietos, mira, eso es lo que hizo tu abuelo. Permanezcamos juntos. Las catedrales son como máquinas gloriosas que dirigen los mecanismos de los fieles. Su gran altura y luz divina son más que expresiones de sobrecogimiento. Las estructuras y el espíritu exuberante refuerzan el sentido de santidad en nuestro interior. Esa es su función. La prueba de fuego de una catedral es su permanencia en la comunidad. La Catedral Nacional es una herencia viviente de profundo impacto en el carácter de Washington y de la nación. Aunque en principio es para los episcopalistas, la estructura gótica también ha sido casa de oración temporal de 2 sinagogas y da servicios de la Iglesia ortodoxa griega, baptista, católica y carismática. Nuestros servicios incluyen predicadores de casi cualquier denominación dentro del cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Así que su visión y propósito es ser una gran casa de oración para toda la gente. Hay 7 grandes tipos de fe que convergen en esta catedral para hablar sobre cómo trabajar juntos para sanar los males sociales de nuestra sociedad y resistir la intolerancia religiosa. Se dan más de 15.000 servicios religiosos cada año. 2.000 personas al día, más de 500.000 al año, visitan la catedral. Aquí los fieles de todos los estatus sociales celebran juntos. Es cierto que atraemos a muchos líderes internacionales, tanto políticos como religiosos. Creo que se sienten atraídos por esta catedral porque para ellos es un signo de la experiencia religiosa americana. Creo que la catedral es uno de esos lugares que representa una conciencia moral nacional. Cuando la organización Músicos contra las Armas Nucleares quería denunciar el aumento de reservas atómicas en los 70, fue aquí donde tuvo lugar la actuación de Leonard Bernstein que atrajo la atención del público sobre la situación. Cuando América lloraba la trágica pérdida de vidas en Vietnam, fue aquí donde la nación se reunió para lamentarse. Durante 10 años, esta nación peleó en el sur de Asia. 2.700.000 hombres y mujeres americanos participaron en las Fuerzas Armadas y 57.939 y 57.939 no volvieron. Se hizo un servicio que duró día y noche en el que se leyeron todos los nombres de los caídos en Vietnam. Paul B. Abbott, Raymond L. Abbott, Robert E. Abbott Jr., Robert W. Abbott, Stephen G. Abbott. Y cuando la lucha por los derechos civiles de los americanos encontró a su héroe en el Dr. Martin Luther King Jr., fue la Catedral Nacional la que le ofreció un púlpito desde el que predicar su mensaje de paz a Washington en 1968. Fue algo muy emocionante para los que trabajaban en la catedral y para la ciudad, porque muchos de los trabajadores habían ido al sur, especialmente a Selma, a manifestarse y participar en el movimiento de los derechos civiles. También fue importante por lo que Martin Luther King tenía que decir. Y su mensaje en ese sermón fue que hacer lo que moralmente es correcto es más importante que una política correcta y buscar la seguridad. Fue algo que resonó por toda la nación. Eso es parte de lo que se dijo, su desafío a América para que tuviera conciencia moral. Y estábamos encantados con el hecho de que compartió su último sermón del domingo aquí en la catedral. Pero la Catedral Nacional es más que un foro para promocionar imperativos morales.
También es un lugar para el crecimiento personal y la reafirmación. Una de las tradiciones de las grandes catedrales es progresar y apoyar la educación. Por eso en muchas de las grandes catedrales, especialmente en Europa, hay escuelas al lado de estas. En esta catedral tenemos 3 escuelas con unos 15.000 alumnos en total. Pero una catedral también es sobre el futuro. Es sobre una visión continua del sacerdocio. Prevemos la continuación de nuestro sacerdocio para la ciudad y para el mundo. Estamos comprometidos a ampliar nuestro alcance a áreas como la literatura y ejercer presión para que haya justicia social, que se alimente a los pobres, la vivienda, cosas por el estilo son las que nos preocupan. Quizá no es de extrañar que cuando la gente de buena voluntad se reúne, sus esfuerzos hablan a los mejores ángeles de nuestra naturaleza. Bajo los pináculos de una catedral gótica, esa dinámica parece sugerir la íntima conexión entre la gente y Dios. Me gusta pensar en la catedral no como una convergencia del cielo y la tierra, sino como el matrimonio de lo humano y lo divino. De hecho, vemos lo divino de la humanidad como creatividad. Y por tanto, en ese sentido, cuando miro esta catedral y veo sus grandes pináculos y las esculturas, me pregunto qué fe inspiró a los artesanos, qué fe inspiró a los pintores de las ventanas y a los albañiles, qué les inspiró para hacer un trabajo tan maravilloso. Y en el fondo, creo que lo que les inspiró fue Dios, para crear algo que fuese totalmente diferente, para glorificarle. Para mí es la convergencia de lo divino en los seres humanos, de tal modo que produce una impresión magnífica de nuestro amor por Dios. Los florones. Formar parte de la construcción de la catedral y crear algo digno fue una experiencia maravillosa, digno de Dios y digno de lo mejor que esta nación puede ofrecer. Cuando pones el último florón allí arriba, piensas en los cientos de personas con los que has trabajado, en los arquitectos que ya no están. Por supuesto que fue una gran alegría. Es muy estimulante hacerlo y ver a 17.000 personas mirando desde abajo cómo se coloca, pero también fue un momento triste. La última piedra fue el florón de pináculo de 460 kilos que corona la torre oeste. Miles de personas vieron cómo se colocaba una rama de hoja perenne al lado de la escultura y cómo la levantaban después a más de 30 pisos. Vale, Harris, el tercero. El día que se terminó la catedral, yo estaba aquí. Había un silencio casi sepulcral cuando pusieron la piedra, porque realmente era una creación del hombre, pero tenía cierto toque de misterio. Porque esto era la conclusión del sueño de miles de personas, no solo de la gente que había venido a visitarla, sino también de los artesanos que habían formado parte de ello. A todos se nos puso un nudo en la garganta. Fue un momento muy, muy especial y me siento privilegiada de haber formado parte de ello. Otto, desde 1951 has ayudado a los albañiles a poner miles de piedras. Quiero pedirte que pongas la primera palada de mortero. Bájala, casi estamos encima de la espiga. Bien. Llevó 83 años acabarla. Empezamos en 1907 y la última piedra se puso el 29 de septiembre de 1990 al mediodía en la torre oeste. Casi lo tienes. Justo en el blanco. Ha dicho justo en el blanco. . 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
Fue un día muy, muy especial, como si fuese el cumpleaños de la catedral, lo que lo hizo más especial si cabe, y fue la fiesta más estupenda que esta catedral ha tenido nunca. Con la ayuda y la orientación de Dios, se ha completado esta catedral de San Pedro y San Pablo. Algunos edificios tienen principio, mitad y final, pero una catedral tiene una vida que continúa mucho después de haber puesto la última piedra. En la Catedral Nacional, la ceremonia de inauguración fue una oportunidad para reflejar cómo esta estructura gótica ha influenciado el siglo XX. Es un lugar donde la historia de la catedral y del país se entrelazan. Cuando necesitamos llorar, venimos aquí. Cuando queremos entender, venimos aquí. Cuando queremos celebrar, venimos aquí. Y las campanas repican en las fiestas nacionales. Me encantaría ver cómo todo el país descubre esta catedral como el recurso, el refugio y el recuerdo de América, como algo que refuerza el corazón de la nación. Deberíamos consagrar este lugar con las palabras de Isaías. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, a toda la gente, a toda América. Que Dios os bendiga, a esta magnífica catedral y a los Estados Unidos de América. Muchas gracias a todos. Restauración del espíritu. El trabajo más duradero de la humanidad nunca podrá igualar la gracia infinita y la determinación de la magnificencia sagrada que celebra una catedral. Hace 20 años, mucho antes de que se acabase la Catedral Nacional, se empezó la restauración. Bueno, la catedral se acabó en 1990, pero por supuesto se empezó en 1907, lo que son 83 años de construcción. Así que lo que tenemos ahora es un edificio completamente nuevo en el lado oeste y un edificio de 86 años en el lado este, y muchísimas cosas entre los dos lados. En 1982 empezamos el primer trabajo de conservación. Lo que se ve encima de ese florón es un tipo de alga que crece en la piedra caliza. Eso es un fenómeno que ocurre naturalmente porque esas algas y líquenes crecen en la piedra caliza y se alimentan de ella, de sus sales y nutrientes. La gente piensa que la piedra es para siempre, pero se desgasta y se erosiona. Cuando llegué aquí pensaba que los techos de plomo durarían unos 200 años. Bueno, duraron hasta que se quemó el motor de combustión interna. El tráfico de la avenida Wisconsin y la polución se están comiendo la catedral, literalmente. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se empieza a deteriorar la piedra caliza. Lo que vemos son fragmentos fósiles en la piedra, ya que esta está formada de partículas de conchas y de fósiles que se han compactado a lo largo de los años. Aquí vemos un gran fragmento fósil. Lo que ocurre es que la piedra alrededor de los fragmentos fósiles se deteriora, pero el fragmento fósil, que es de un material duro, permanece al nivel original de la piedra. Así que utilizamos eso como indicador para medir el deterioro de la piedra. Como la propia fe, una catedral requiere cuidado y alimentación. Su mantenimiento es un acto de dedicación constante, un tipo especial de oración que habla a través de las manos de los trabajadores. Los albañiles de ese andamio están quitando todo el mortero deteriorado que ven entre las piedras y meten con las manos mortero nuevo entre las piedras del mismo modo que se ha realizado durante siglos. Cada piedra tiene su historia y es interesante ver y pensar qué persona, quién puso esas piedras que hoy estamos restaurando. Aunque la inversión en tiempo y espíritu fueron sustanciales, los costes de financiación fueron bastante inferiores que lo que el proyecto puede sugerir.
El total de esta catedral asciende alrededor de los 45 millones de euros, lo que es bastante poco, comparado con el edificio Hoover en el centro y con el precio de un bombardero. Los escritores crearon la leyenda de que las catedrales nunca se acaban. Yo sostengo que no se terminaban porque los que las dirigían o perdían el espíritu o el liderazgo o no les apoyaban o simplemente no les importaba. Nosotros terminamos la nuestra y nos mantenemos en nuestra creencia de que la fe se incrementa en la gente que viene aquí. Hace 900 años, el ideal gótico iluminó la revelación espiritual que captó la imaginación y ofreció una interpretación de la fe que ha permanecido durante generaciones. No es la catedral la que engendra la fe, sino que, como una articulación del espíritu, es un recuerdo eterno de la gloria de Dios. Una gloria que todas las criaturas llevan en su alma. Es sagrada porque aquí esperamos encontrarnos con Dios. Es sagrada porque nos invita a adorar a todo lo sagrado. Aquí hacemos la conexión entre el lugar de reunión divina y el mundo. Es fabuloso encontrar la presencia de Dios aquí. Él está aquí, no en las piedras. Está en la gente de Dios. Su presencia nos anima, nos mantiene en el mundo.